Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 8 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, que esté activa, que esté operante en cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que a ella pueda resistirse. Todo está descubierto ante Dios, a quien todos hemos de dar cuenta. Bendito sea Dios. En el Salmo 119, versículo 130 nos dice que al exponer, que al explicar la palabra de Dios, ilumina la inteligencia de los humildes. Por eso, desechando toda malicia de nuestra vida, especialmente de nuestro corazón, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra, para que seamos bienaventurados, para que seamos así felices, poniendo la palabra de Dios por obra, que no seamos esos oyentes olvidadizos, sino que seamos bienaventurados al poner la palabra de Dios por obra. Nos dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22 y versículo 25. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu inteligencia, de tu ciencia, de tus dones, para que, iluminados por la palabra del Señor, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. Marta ha elegido la mejor parte, que no se les será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de Dios, que es la palabra de Dios, es la semilla del reino de los cielos. Lo dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 42, donde el Señor
nos viene en su carta de amor para nosotros a enseñarnos algo sumamente importantísimo para que ustedes y yo lo sepamos, para que ustedes y yo, lo aprendamos. Lucas capítulo 10, de versículo 38 en adelante. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Una mujer llamada Marta recibe a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en su casa. Bendito sea Dios. La casa en la cual ustedes y yo debemos de recibir al Señor es en nuestro corazón. Allí tiene que ser encarnada la semilla del reino de los cielos. Nuestro corazón tiene que ser esa tierra fértil, que cuando llega la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, a nuestro corazón, ustedes y yo demos mucho fruto. Marta hace bien en recibir al Señor en su casa. Pero el recibir al Señor en su casa no es todo. Falta algo más. Vamos a ver. Es como, les pongo un ejemplo. Hay los protestantes que entre comillas se hacen llamar evangélicos. Ellos toman Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Primeramente, escuchen bien cómo dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Y serás es diferente a eres. No es que uno dice, Señor, te acepto como mi Dios y mi Salvador y soy salvo. No, serás quiere decir que hay que perseverar en la obediencia de la fe al Señor Jesucristo. Por eso San Pablo, allá en Romanos 1:5, dice, os predicamos la obediencia de la fe. Y esto quiere decir que cada día tenemos que perseverar. Por eso Jesús llegó a decir en Mateo capítulo 24, versículo 13, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Lucas 21:19, con perseverancia salvaréis vuestras almas. El mismo San Pablo dijo allá en Filipenses capítulo 3, del versículo 12 al 14, no que ya lo haya conseguido, sino que sigo luchando, corriendo hacia la meta, olvido lo que dejé atrás y me lanzo por lo que está en el frente. También allá en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, dice San Pablo, que yo golpeo mi cuerpo, no sea que predicando a los demás resulte yo descalificado. Se dan cuenta que no es algo que uno dice, yo creo en Jesús y soy salvo. Una cosa es recibir a Jesús en mi vida, está muy bien, pero eso no me garantiza la salvación. Tengo que ser obediente a Él. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 8 al 9 dice que el castigo de Dios viene para quienes no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán la pena eterna, vivir eternamente alejados del rostro de Dios. Muy importante. Entonces Marta hace bien en recibir al Señor en su casa. Pero una vez que recibe en su casa, ella no se pone atenta a su palabra como su hermana María, sino se preocupa en otras cosas. Miren, versículo 39. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. María a los pies del Señor, sentada a los pies del Señor, ¿escuchaba qué? Escuchaba su palabra. Y a ella Jesús le va a felicitar. Y Jesús le va a decir más adelante en el Evangelio de hoy, ella ha escogido la mejor parte. ¿Qué es la mejor parte? Escuchar la palabra del Señor. Pero hay que tener en cuenta, allá en Santiago 1:25, me gusta como dice, no ser esos oyentes olvidadizos, sino ser bienaventurados, felices al poner por obra la palabra de Dios. Pero para poner por obra la palabra de Dios, para hacer la voluntad de Dios, primero tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Cuán importante es hoy en día, necesario más que nunca, ustedes y yo, alimentarnos de la palabra del Señor, en lugar de perder el tiempo en las redes sociales,
haciendo cosas que no convienen, que no edifican, más bien que causan discordias. Qué importante es alimentarnos de la palabra de Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 11 dice la palabra de Dios: cuando Dios envía su palabra hacia cada uno de nosotros, no regresa a Dios vacía, sino antes de hacer aquello que Dios quiere que haga en ustedes y en mí. Pero ¿qué sucede cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y nos entra por el un oído y nos sale por el otro oído? No hacemos nada, seguimos lo mismo en la misma vida de antes, cometiendo los mismos errores o aún peores. La palabra de Dios nos va iluminando. Cuando ustedes y yo somos obedientes a ella, vamos aborreciendo, abandonando la vida de pecado y buscando que la santidad. Hebreos 12:14, procuren la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y eso es lo que ustedes y yo debemos de procurar diariamente. Efesios 5:17, tenemos que buscar diariamente qué es lo que le agrada al Señor. Y al Señor le agrada que ustedes y yo escuchemos su palabra. A ver, ¿escuchamos la palabra de Dios todos los días? Estamos enamorados de la palabra de Dios, ansiosos por alimentarnos de ella. Muchos que hasta les da pereza escuchar el evangelio en la misa del domingo. O van a misa el domingo, escuchan la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, el evangelio, y con eso creen que ya están. No, mis hermanos, hay que alimentarnos de la palabra de Dios diariamente. Y si somos cristianos y amamos al Señor, tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor diario. Porque seríamos unos hipócritas si nosotros decimos: yo amo al Señor. Decía San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer al Señor. Y nadie puede amar a aquel a quien no conoce. Y para conocer a aquel a quien decimos amar, tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor, como María estaba sentada a los pies del Señor escuchando su palabra. Porque la palabra de Dios es importante en nuestra vida, nos santifica, nos dice allá en San Juan capítulo 17, versículo 17. La palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos ayuda a mantenernos en la verdad. San Juan capítulo 8 del versículo 31 al 32. La palabra de Dios nos da esperanza, nos da consuelo. Nos dicen allá en Romanos capítulo 15 versículo 4. La palabra de Dios nos da la sabiduría para alcanzar nuestra salvación. Segunda de Timoteo 3:15. La palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. La palabra de Dios es nuestro refugio. ¿Cuántas veces ustedes y yo tenemos problemas y dónde nos vamos a refugiar? En cosas lejos de Dios. Cuando Dios está a través de su palabra listo para confortarnos, para que sea la palabra de Dios nuestro refugio. Salmo 119, versículo 114. Salmo 119, versículo 130. La palabra de Dios, cuando se explica la palabra de Dios, ilumina la inteligencia de los humildes. Salmo 119, versículo 72. Prefiero la palabra de Dios antes que miles de oro y plata. Bendito sea Dios. La palabra de Dios es importante en nuestra vida porque nosotros, alimentados de ella, vamos a hacer lo que es la voluntad de Dios. De otra manera, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la practicamos, el Señor nos diría, ya como dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? O en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso ustedes y yo tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios diario, para que así podamos cumplirla, para que así podamos obedecerla, para que así podamos alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como lo dice allá en la primera carta de San Pedro capítulo 1, versículo 9.
Cuando ustedes y yo nos ocupamos de las cosas del Señor, Él se ocupa de nosotros. Allá en Mateo 6:33 dice, ocúpense del reino de los cielos y su justicia perfecta y lo demás vendrá por añadidura. ¿Creemos eso? Claro, el Señor, Él mantiene todo y hace todo con el poder de su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Entonces Marta un momento se incomoda, Señor, ¿no te importa que María no me ayude? Me deja aquí sola. Escuchen lo que le dice el Señor. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor una sola. María ha elegido la mejor parte. El Señor felicita a María porque ella ha elegido la mejor parte, porque ella ha buscado lo mejor para ella. Miren cómo dice San Juan capítulo 6, versículo 27. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que los dará el Hijo del Hombre, porque este es el pan, porque este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces, al ustedes y yo alimentarnos de la palabra del Señor, vamos teniendo más conocimiento del Señor. Y cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, y cuando ustedes y yo hacemos todo nuestro esfuerzo con la gracia de Dios para poner por obra la palabra de Dios que aprendemos, ustedes y yo, donde quiera que vamos, llevamos ese olor de Cristo, nos dice allá en 2 Corintios capítulo 2 del versículo 14 al 15. Por eso es importante alimentarnos de la palabra del Señor. Decía allá el apóstol San Pedro en San Juan capítulo 6, versículo, vamos a leer, versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor tiene palabra de vida eterna. Salmo 119 del versículo 1 en adelante. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Y el Señor Jesús felicita a María por buscarle de corazón, por estar a los pies de Jesús. Y le dice a Marta, no estés preocupada por tantas cosas. ¿Cuántas veces las preocupaciones han debilitado la fe de los creyentes? ¿Cuántas veces esa palabrita de Dios que es sembrada en nuestros corazones, viene el diablo y se la roba? ¿Para qué? Dice en Lucas 8:12, el diablo viene y se la roba, esa semillita que ha sido sembrada en nuestro corazón, se la roba el diablo. ¿Para qué? Para que no creamos y no nos salvemos. No le demos gusto al diablo, alimentémonos cada día con más fervor, con más ganas, con más dedicación. Como dice en Jeremías 23:29, la palabra de Dios es como ese martillo que golpea la peña. Dejémonos que la palabra de Dios nos golpee y ocupémonos de Dios y de sus cosas, y lo demás vendrá, dice la palabra de Dios, por añadidura. El apóstol San Pablo nos dice allá en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo, vamos a leer el versículo 11. Y a esmeraos en vivir con tranquilidad, ocupándoos en vuestros asuntos y trabajando con vuestras manos, como os lo tenemos ordenado, a fin de que viváis dignamente ante los de fuera y no necesitéis
de nadie. San Pablo nos exhorta a que nos ocupemos de nuestros propios asuntos. ¿Cuántos andan preocupados ahí de lo que pasa con el vecino, con la vecina, con don Pepito, con don Juanito? Se olvidan de sí mismo, se olvidan de alimentarse de la palabra del Señor, se olvidan de poner por obra se olvidan de poner por obra la palabra de Dios de la cual se alimentan. Y eso nos puede pasar a todos. Pero no debe de pasar. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para que podamos ponerla por obra. Dice el Señor, María ha escogido la mejor parte, que no se le será quitada. ¿Y cuál era la parte que María había escogido? Sentarse a los pies del Señor, a escuchar su palabra, a escuchar ese mensaje del Señor. Vamos a leer la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo. Vamos a leer la primera carta a Timoteo, capítulo 4, vamos a leer el versículo 13 en adelante. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Hasta que yo llegue, dedícate ¿a qué? A la lectura de la palabra de Dios, a la predicación, o sea, a enseñar aquello que aprendemos, a predicar aquello que aprendemos, a enseñar aquello que aprendemos con la palabra de Dios. Si vamos a hablar de Dios, tiene que ser con la palabra de Dios. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 15 y 16. Ocúpate en estas cosas, vive entregado a ellas. Ocúpate en estas cosas, a la lectura, a la predicación, a la enseñanza. Vive entregado a ellas, no cuando te nazcas, si te gusta, no. Vive entregado a ellas. Ocúpate en estas cosas. Vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones para que obrando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. El versículo 16 dice, vela por ti mismo y por la enseñanza. Y persevera en estas disposiciones. Tenemos que velar por nosotros mismos y por la enseñanza. O sea, primero alimentarnos nosotros mismos con la palabra del Señor y luego también transmitir esa palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. No debemos de nunca avergonzarnos de la palabra del Señor. Marcos 8:38 dice, el que se avergüenza de la palabra de Dios, del Hijo del Hombre, también Él se avergonzará de Él. Jamás debemos de avergonzarnos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:16 dice, el Evangelio de Cristo es poder de Dios. Y por eso tenemos ustedes y yo que perseverar cada día. Dice, vela por ti mismo y por la enseñanza, persevera en estas disposiciones, pues obrando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Vamos a leer la primera carta de San Pedro, vamos a leer el capítulo 4, versículo 11. San Pablo nos da una recomendación muy, muy importantísima. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que nos hablen de Dios, pero sin la palabra de Dios? Miren lo que dice San Pablo. Miren y escuchen y sientan lo que dice San Pedro. Primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, sean palabra de Dios. Si alguno habla, sea palabra de Dios, con capítulo y versículo.
Así hablaba Jesús con capítulo y versículo. Jesús siempre toma la Sagrada Escritura para enseñar y para aclarar las dudas de quienes le preguntan a él. Él siempre recurre a la Sagrada Escritura, incluso cuando él se enfrenta a Satanás. ¿Recuerdan Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4, donde Satanás se presenta al Señor y cuando estaba haciendo su ayuno, sus 40 días de ayuno en el desierto, Satanás se le presenta y le dice: si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Dice Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. De allá de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Luego le dice el diablo: si eres hijo de Dios, bótate. Le lleva hasta lo más arriba de la ciudad. Si eres hijo de Dios, bótate. Y el diablo le cita la escritura, el Salmo 91. Está escrito: Dios enviará a sus ángeles para que te tomen de la mano, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús le dice: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús responde siempre con la Sagrada Escritura. Y hoy en día hay muchos que dicen que yo amo a Cristo, yo soy cristiano, cuando se le habla con capítulo y versículo, o cuando alguien viene y dice: oh, Dios dice esto, Dios, y uno le pregunta: ¿dónde dice eso en la Biblia? Para yo así fortalecer mi fe. Es que no me hables de Biblia. Y entonces uno rápidamente se da cuenta que ahí hay hipocresía. Si amamos al Señor, ¿por qué no amamos también su palabra? A veces no hay coherencia. Dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. El que hable palabra de Dios, no lo que le viene a la cabeza, como hacen los protestantes. Palabra de Dios. Y para terminar, vamos a leer la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 7. Cuando a ustedes y a mí en algún momento nos invadan las preocupaciones y no sepamos qué hacer, miren lo que dice San Pedro. Primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 7. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Bendito sea Dios. Primera de Pedro 5, 7. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Como dice en Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de alimentarnos siempre con su palabra, de ponerla por obra, de enseñarla tal y cual como el Señor nos habla, y que cuando vayamos a hablar de Dios, sea con la palabra de Dios. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, con todos vosotros. Dice allá en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 13. Que la poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir al Evangelio del día para que así llegue a más personas, para que la semilla del reino de los cielos llegue a más corazones, que sea allí encarnada y que con perseverancia ustedes y yo podamos dar mucho fruto y así alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Les envío un fuerte abrazo a todos. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.